la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado absolutamente devastada y en la ruina económica. Y para ayudar a reconstruirla, un arquitecto alemán tuvo la idea de crear una escuela en la que trabajaran al unísono y de manera armónica tanto arquitectos como artesanos y artistas. Esa escuela que marcó a fuego la enseñanza del diseño y lo sigue haciendo aún en nuestros días, se llamó Bauhaus. La Bauhaus fue el lugar donde todos los estilos previos se combinaron. El núcleo de esos movimientos era la idea de que el diseño podía hacer del mundo un lugar mejor. El diseño crearía una sociedad más justa, más bella y más pujante. ¡Sí! Walter Gropius, el arquitecto alemán que mencionamos al principio, fundó la escuela en Weimar, Alemania, en 1919. Como dijimos, la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe enorme para Alemania. Era una herida abierta que había que cerrar de algún modo. Y por eso él decide abrir en Weimar su escuela con una propuesta revolucionaria. Gropius vio la solución en el regreso a tiempos medievales, cuando artistas y artesanos trabajaban unidos armónicamente. Pero su enfoque no era romántico. Como los constructivistas, creía en la máquina y la industria como los mecanismos válidos para conseguir sus objetivos. Fíjense, por ejemplo, en este afiche de Dassault. Fíjense las construcciones y los aviones. Esto no tiene nada que ver con la aldea medieval. Vean los edificios. Esto no responde a ese idealismo de los tiempos medievales. Todo lo contrario. Los ideales de los maestros de la Bauhaus iban a influenciar el diseño de todo el siglo XX. Son conceptos claves del diseño moderno. Vean, por ejemplo, en este afiche esa tipografía altamente refinada y las formas geométricas. Todo es perfecto, todo es simple, no sobra nada. Algunos podrían decir incluso que faltan. Precisamente este es uno de los lemas fundantes de esta perspectiva. El ornamento para los diseñadores del movimiento moderno era corrupto, era innecesario. Y la tapa de la publicación que estamos viendo muestra el edificio en perspectiva, con diagonales, con juego de luces y sombras, y basta, con eso es suficiente. Entonces, acá lo que vemos es un ideal de eficiencia. Comunico la mayor cantidad de conceptos con la menor cantidad de elementos. Este es otro de los axiomas del movimiento moderno que inaugura la Bauhaus. En este caso, de la silla diseñada por Marcel Breuer, la madera debe lucir como madera y el acero como acero. Este era el ideal, el compromiso con la verdad del material, no hacer que las cosas parecieran hechas de un material, pero que en realidad eran otra. Fíjense, en este caso el metal de la silla es metal y las tiras de cuero, que son las formas internas, no están disfrazadas, están expuestas. No hay nada escondido, no hay nada que esté camuflado, nada pretende ser otra cosa. Desde la parte superior a la parte inferior, todo es absolutamente realista, verdadero. Y acá tenemos como la gran frase de la Bauhaus: la forma sigue a la función. ¿Qué quiere decir? Que el diseño debe ser algo funcional, nunca decorativo. En este programa de actividades que estamos viendo, hay áreas específicas para la imagen y para la información. Los horarios y todo lo importante están destacados en rojo. Y la tipografía tiene una jerarquía clara. Todo está alineado para vincular gráficamente los conceptos separados en el plano gráfico. Este juego de té, por ejemplo, y de café, están basados en la geometría pura y en materiales absolutamente uniformes. Todo es liso, todo es pulido, todo es reflectivo. Fíjense lo que son esas formas. No hay ninguna flor, no hay ningún ornamento que no tenga sentido. Las formas geométricas armonizan en todo el conjunto. Y entonces eso, la geometría, le da una coherencia que es bella en sí misma. El propio edificio de la escuela en Dessau, cuando se muda, es un muy buen ejemplo de estas ideas. Fíjense lo que es arquitectónicamente este edificio.
No es esa estructura grandiosa llena de mármol y de estatuas propias de la antigüedad. Esto es una máquina de educar, es una fábrica de diseñadores. Y acá en este afiche lo que estamos viendo son entonces las características propias ya de la Bauhaus, ya cuando tiene todos estos axiomas ya perfectamente definidos. Los profesores de la Bauhaus integraron los principios del estilo moderno en sus clases y talleres. En el afiche de la izquierda lo que vemos es el perfil de un hombre estilo constructivista. Y el afiche de la derecha es más constructivista todavía. Al mismo tiempo se intentó de alguna manera simplificar al máximo el juego tipográfico. Acá vemos un afiche que está compuesto en caja alta, pero esta decisión con el tiempo iba a ser revisada. Y en algún momento Herbert Bayer propuso una fuente incluso sin mayúsculas. ¿Cuál era la idea rectora? Uniformidad del trazo, mínimos ascendentes y descendentes y por supuesto nada de serif. Bayer consideraba que la letra, mientras más simple y más geométrica, mejor. Iba a ser más legible, iba a ser más universal. ¿Por qué crees que Bayer decidió prescindir de las mayúsculas en el diseño de su alfabeto? Cada elemento, desde una línea a una palabra, existía para servir una función. En la parte superior, organizar los bloques de texto o, por ejemplo, indicar dónde comenzar a escribir, dónde plegar el papel para que entre en el sobre, etcétera, etcétera. Acá vemos un póster para una exposición de fotógrafos y es un ejemplo clásico de concepto y de composición. La imagen en negativo enfoca la atención en el proceso fotográfico en vez de hacerlo en la mujer. Otras características: asimetría, alineación y funcionalidad. Composición, todo basado en la geometría. Acá lo que tenemos son rectángulos raíz de 2, rectángulos dinámicos. Hay diagonales, esquina del recíproco que está bisectando el ojo, pero nada que desvíe del mensaje. Moholy-Nagy en fotografía introdujo nuevas tomas inusuales, mucha experimentación en cuanto al montaje y las técnicas del cuarto oscuro, es decir, del revelado de la película. Y esto intensificó el diseño y le dio más dinamismo, más energía. Ya no es la foto estática clásica tomada a la altura de los ojos. La Bauhaus prefería la fotografía a la pintura porque consideraban que esta última es polisémica y enfatiza demasiado el rasgo personal, la personalidad del artista. Y eso es lo que pasa si vemos, por ejemplo, una pintura de Picasso, porque antes de entender que se trata de un mensaje elaborado por este artista, lo que entendemos es que se trata de un Picasso. Entonces, en la Bauhaus tenían esta preferencia por la fotografía porque en este sentido consideraban que era más mecánica, más neutral. ¿Te parece que esto es realmente así? ¿Que la fotografía es neutral? La fotografía se desplazó de la toma estática a nivel del ojo de quien observa o de quien toma la fotografía a un encuadre que es más cinemático. Entonces la cámara podía estar en vista de pájaro, es decir, en cenital o picado, o angulada desde el suelo hacia arriba, lo que técnicamente se llama nadir o contrapicado, ¿no? Entonces, el sujeto era parte de un todo mayor más allá del marco de la imagen. El color también seguía las ideas del movimiento Das Style. El blanco, el negro, los colores primarios, todos estos eran universales y eran los preferidos por la Bauhaus. Y Johannes Itten y Paul Klee, profesores de la Bauhaus, que enseñaban teoría básica del color, empezaron a sistematizar clases y el conocimiento con ejercicios que inventaron en esa época, pero que aún hoy se usan para aprender a relacionar los colores. El círculo cromático y la organización de los colores en distintas maneras de combinarlos siguen vigentes al día de hoy. La historia de la Bauhaus termina abruptamente y lamentablemente cuando en 1932 el partido nazi llega al poder y un año después, en 1933, cierran la escuela por su contenido crítico
y también por el compromiso con la izquierda, tanto de parte de su cuerpo de docentes como de muchos de sus estudiantes. Lo que ocurrió después fue una especie de diáspora porque los estudiantes se dispersaron por toda Europa y algunos profesores emigraron a Estados Unidos, donde generaron una suerte de continuidad de la Bauhaus en suelo norteamericano. Y Max Bill, otro de los referentes de la Bauhaus, se quedó en Alemania y posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, creó una escuela que iba a ser como una sucesora de la Bauhaus. Pero eso lo vemos en otra clase. La manera en la que diseñamos hoy en nuestra contemporaneidad es tanto una adhesión como un rechazo a los principios establecidos por la Bauhaus. Sin embargo, muchos de los diseños que se realizaron en esa época aún se siguen viendo frescos y claros, y eso es un testimonio de la solidez de los principios elaborados en la escuela.